Hola amigos, bienvenidos a una oportunidad más en este espacio que busca compartir, que busca presentar temas, personas interesantes, aportaciones interesantes para todos en esta época tan especial que nos toca vivir de aquí hacia el futuro. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez y nos encontramos en un nuevo diálogo entre mentes libres y en esta oportunidad pues me encuentro muy honrado de estar acompañado por una mexicana muy profesional que ha logrado ir destacando poco a poco en el ámbito en el que se desarrolla y ha logrado ampliarse de una manera muy importante para lograr pues aportar valor a todos aquellos que confían en ella para poder realizar los trabajos que ella nos propone y soy muy contento de estar acompañado en esta oportunidad por mi querida nueva amiga Ivonne Borden. Ivonne, muy bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola Marcelo, muy bien, muchas gracias. Me va muy bien. Qué bueno, pues a todas las personas que nos acompañan en las diversas redes, en cualquier momento que nos encuentren, pues les deseamos que estén muy bien. Nosotros nos estamos grabando 29 de diciembre, ya a punto de cerrar el año 2021 para arrancar el 22, así que esperemos que este 2022 les esté dando cosas buenas y cosas bellas a todos, que eso es lo principal. Ujú. Tranquilidad, paz, oportunidades, paciencia, mucha paciencia, porque requerimos de paciencia, ¿o no, Ivonne? Y paciencia, muchas cosas, ¿no? La verdad es que creo que han sido 2 últimos años que nos han movido completamente todo lo que dábamos por hecho. O sea, un montón de paradigmas, muchísimos, se han roto, como el hecho de ahorita estar tú y yo. Ajá, Así es, así, en esta tener, videoconferencia que la tecnología ya estaba, pero como que decíamos, no, mejor presencial. Ujú. así es, Y muchas, y todavía mucha gente defiende lo presencial sí. bastante por el contacto, por el calor con la gente y todo esto, pero hay que reconocer que la parte virtual nos ayuda mucho en cuanto a optimizar tiempos, costos, Ujú. posibilidades de tener recursos a la mano para poder ofrecer cosas mejores a la gente. Y esto llegó para quedarse, esto ya va a continuar, esto no se va a ir, esto se va a quedar. Así que pues hay que irnos acostumbrando para poco a Sí, poco estar más inmersos en este mundo, ¿no? claro. Y mi querida Ivonne nos va a presentar un tema muy interesante que tiene que ver con todo un impacto en las organizaciones muy Ujú, interesantes. No importa el tamaño de la organización, porque eso aplica para todos, ujú. desde empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, obviamente, para todos. Implica y el aspecto psicosocial, y ahorita van a entender por qué el aspecto psicosocial este, Ujú, tiene mucho impacto de aquí al futuro. ujú. Afortunadamente las autoridades, al menos aquí en México, y he notado que en toda Latinoamérica y Europa ya han Sí. volteado a observar la esencia. Todo nació a partir del ser humano. Se perdió en algún punto del camino. Todo se volvió muy técnico, muy procesal, muy procesado y se está regresando al origen, afortunadamente. Pero bueno, antes que entremos en materia, ¿quién es Ivonne Bourdin? Cuéntanos. Ok, esa es una gran pregunta. De manera muy general, yo siempre he sido como muy curiosa de la mente humana. Yo desde la primaria sabía que iba a ser psicóloga, así lo tenía perfectamente claro, pero nada más tenía claro la parte de la psicología clínica. Me formé como psicóloga clínica, específicamente en psicoanálisis, pero siempre he estado trabajando en organizaciones, en recursos humanos, y me di cuenta que me gusta la psicología clínica, pero me hace muy feliz el cambio organizacional. Y ya después me formé también en como desarrolladora organizacional, ya con la maestría, y he trabajado más de 20 años en recursos humanos. Me gusta muchísimo, y cuando vi la parte de la norma dije, claro, o sea, me hizo tanto sentido porque de repente nada más era o se quedaba como en buena práctica, así de un team building, un curso que los motive, una charla motivacional y hasta ahí, sin un proceso, sin una plataforma y sin una concientización real de la importancia de la salud mental dentro de las organizaciones. Y cuando yo vi la norma, la verdad es que me emocioné muchísimo. De hecho, uno de los maestros de la universidad fue quien me la presentó en el 2016, cuando en México sale como proyecto.
pero algo bien importante es que los factores de riesgo psicosociales están en los tratados comerciales internacionales desde 1984, cuando todavía no habíamos nacido. Así es, O sea, exactamente. desde entonces están los factores de riesgo psicosociales. México firmó junto con muchos países y hay países que empezaron a hacer iniciativas importantes, por ejemplo, Italia, Alemania, Canadá, son los países que están como más adelantados en procesos de prevención de factores de riesgo psicosociales. Si hablamos en Latinoamérica, por ejemplo, Chile lo ha estado haciendo muy bien, al menos en prevención de factores de riesgo psicosociales. Tienen otros problemas políticos, por supuesto, como cada país, pero al menos respondiendo a estos tratados de prevención de factores de riesgo psicosociales lo han hecho muy bien. De hecho, hay quien lo hace, es el mismo gobierno, y eso es bien interesante porque llevan toda la trazabilidad de cada año, de cada organización, ¿vale? Y toda una estadística muy objetiva. México, pues saca la norma 035 en el 2018, bueno, sale en el 2016 como proyecto, 2018 como ya difusión, aplicación 2019, y lo delega a las organizaciones. O sea, quien tiene que hacer que se cumpla es el patrón, no o sea, el gobierno verifica, pero es el patrón quien debe de hacerlo dentro de nuestras leyes mexicanas. Pero Sí, eso sí. está a nivel mundial. Así es una revolución y una Sí. evolución, afortunadamente, que se ha dado, porque, como comentaba hace un momento, durante mucho tiempo se mantuvo todo en lo de los procesos, en la parte de la calidad y los procesos y todo eso, y jamás se volteó a ver al factor humano, que es el factor esencial para que todo se pueda desarrollar y todo se pueda llevar adelante. Entonces, afortunadamente ahora sí se ha volteado y lógicamente, pues México, como siempre, 20 años después de que todos los demás ya arrancaron, avanzaron y desarrollaron, pues a final de cuentas llegó por Sí. acá la oportunidad de poderlo tener en consideración y es una cuestión interesante para toda la gente. Pero bueno, partamos del principio. A ver, Ivonne, ¿qué es un factor psicosocial en el trabajo? Ajá. Hay dos definiciones. Es que eso es bien importante también decirlo, ¿no? La verdad es que la norma 035 tiene muchas áreas de oportunidad, pero lo ha hecho también, o sea, está bien documentada. Eso es bien cierto, está bien documentada. Y hay dos definiciones bien importantes. Una que es que viene de la Organización Internacional del Trabajo, que habla que los factores de riesgo psicosociales son todas estas implicaciones que pueden afectar a la persona con relación a su posición, cargo o trabajo. Así, no nada más las situaciones con respecto a su posición, cargo y trabajo, sino también a su percepción del trabajador. Uh-huh. También nos habla que tiene que ver situaciones como ansiedad, problemas de sueño, pero que no sean orgánicos. ¿Vale? Así lo define, grosso modo, la Organización Internacional del Trabajo. La norma 035 está bien interesante porque o sea, es eso, pero aparte lo robustece muchísimo más. Y eso es bien interesante porque entonces toca otras normas mexicanas, ¿vale? Porque la norma 035 sí habla también de todos estos factores que pueden intervenir en la relación del trabajador con su medio ambiente, con la relación con, con el trabajo, con el jefe también, muy importante, eso es muy importante, de hecho hasta está en un punto que es el 8.2, o sea, toda esa parte habla también de liderazgo, no habla tanto de su percepción, pero no porque no lo hable no significa que no está contemplado, ¿vale? O sea, la norma 035 lo que hizo es eso, lo de la Organización Internacional, toma lo de la Organización Internacional del Trabajo y lo robustece, y entonces también toma en cuenta las situaciones de equidad y género. Ahí es donde toma la norma 0 NMX R25 de igualdad laboral y no discriminación. Toma también en cuenta la norma 30 de salud y seguridad, porque también la norma 35 habla que se debe de garantizar, ¿vale?, la salud y seguridad obviamente de los trabajadores, porque es como la pirámide de Maslow. Si no tenemos lo básico, que es garantizar nuestra salud y seguridad,
pues difícilmente vamos a llegar a lo demás, ¿vale? Y también toma en cuenta la norma 17 de las comisiones mixtas. Y la 36, que aunque todavía no está documentada porque le falta actualizar, la 36 es súper importante porque la norma 36 nos habla de la ergonomía, que en este año y el año pasado tuvieron muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque todos nos pasamos a nuestras casas y a lo mejor en nuestras casas no teníamos la silla más adecuada o el escritorio o a lo mejor ni siquiera computadora, ¿vale? Entonces, la norma 35 toma la definición de los factores de riesgo psicosociales de la Organización Internacional del Trabajo, pero aparte la enriquece con las normas de salud y seguridad que ya tenemos en México, que la verdad considero que lo han hecho muy bien en cuanto a norma. Que no se aplica en todos lados es otra cosa, pero en cuanto a normatividad y definición, la verdad es que está, considero, bastante bien hecho e incluso lo han reconocido a nivel internacional, está muy bien definido. Entonces, de manera general, los factores de riesgo psicosociales dentro del ámbito laboral son esos que intervienen e influyen en la persona, en el colaborador, que puede ser desde los factores externos como luz, ambiente, ruido, ajá, las relaciones interpersonales, ¿no? Tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, el liderazgo y cómo lo percibe también cada persona. La percepción es fundamental. ¿Y por qué lo pongo tan así? Porque de hecho cuando yo me formé justo en la Secretaría de Trabajo, yo le comentaba a uno de los abogados de la Secretaría que participó en la elaboración, decía, es que eso es muy abierto. Como psicóloga, sé que la parte de la percepción es 100% subjetiva. O sea, yo te puedo poner como el mejor ambiente, la luz, todo así, pero tú no te sientes bien. O sea, tú no lo percibes como algo bien. De ahí lo importante de la documentación, de preguntar, ¿sabes qué? De mantener y en estos próximos años va a ser un tema relevante, mantener esta conexión, estas verdaderas conexiones humanas y de retroalimentación. Así es, efectivamente, esto es lo que nos va a ir llevando poco a poco a dar un mejor contexto y un mejor ambiente laboral. El clima laboral va a mejorar para todas las personas que intervengan. Y en esta amplia experiencia que tú tienes como una persona que te has dedicado dentro de tu rama de la psicología a apoyar derechos humanos y a trabajar con derechos, con recursos humanos, antes de la aparición de la norma aquí en México, de tu experiencia, de lo que tú viviste con colaboradores, compañeros que tuviste que apoyar, trabajar en las organizaciones donde tuviste la oportunidad de estar, ¿sentías que era necesario ya hacer algo al respecto? ¿O dices, llegó justo a tiempo? ¿O nos tardamos en México? ¿Qué pasó a tu experiencia? Te voy a contar como yo lo percibo, ¿no? Y Sí, yo les decía exacto. mucho esa situación en las empresas. Yo les decía, es que a veces sucede que si tú entras a una habitación y dices, si todos estamos mal, todos estamos bien, ¿no? O sea, si todos estamos mal, pues todos estamos bien. Y si alguien dice lo contrario, ese es el que está mal, ¿vale? Ujú. Y eso pasaba mucho en las organizaciones y sigue pasando. Y nos pasa no nada más en las organizaciones, en las familias en general, ¿no? La sociedad humana. De repente normalizamos, pero no porque esté normalizado y nos acostumbramos, pero eso no significa ni que sea lo mejor, lo más adecuado, lo ético, lo que mejor funciona, pero nos adecuamos al final. Y si no conocemos algo diferente, creemos que pues eso es lo mejor, ¿vale? De ahí lo importante de una mirada externa, a lo mejor ya no tan objetiva, pero sí externa. Entonces, creo que en las organizaciones, y te hablo desde mi experiencia, he tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones espectaculares que me han enseñado muchísimo, tanto lo que se debe de hacer como lo que no se debe de hacer. Lo que realmente desde mi punto de vista y basándome en las leyes, o sea, son delitos, ¿no? Desde liderazgos, o bueno, no les voy a decir líderes, pero desde jefes o jefas tremendamente violentos en muchos sentidos,
prácticas que tú decías, es que eso no agrega valor para, de hecho por eso se llama así mi empresa, agregando valor. O sea, no agregan valor para nada, ni en la organización, ni en el clima, es un gasto innecesario, pero son esas prácticas, ¿no? De pequeños feudos, ¿no? Y así como el señor feudal, ¿no? O sea, centralizando todo de manera muy tirana. Y lo peor es que hay una, y eso nos pasa a todos, ¿no? Hay una tendencia a imitar, mimetizarnos con las figuras de autoridad, ¿vale? Y eso es bien peligroso porque entonces se va esa persona y uno dirá, ah, bueno, ya se fue, pero los que vienen toman posturas muy parecidas. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos las famosas neuronas espejo. No nos damos cuenta. ¿Vale? Sí. Entonces, de hecho, esta norma, me decía un amigo también consultor, dice, es que no, o sea, no va a cambiar la situación laboral. Y yo lo que le comentaba es que no, sí va a cambiar. O sea, no porque la norma sea la panacea, pero digamos que vino a mover como el avispero, ¿vale? Vino a decir como, esto no es normal. O sea, no es normal que les grite. No les tengo que gritar. ¿Por qué? A mí me Exactamente. gritaron, porque atrás de eso hay historias donde yo pasé cosas peores. De ahí que muchas veces se dice, es que estas nuevas generaciones ya no aguantan nada. Son generaciones de cristales. Se espantan si les grito. Pero ¿por qué les tendríamos que gritar? Sí, Porque nos exacto. gritaron, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí particularmente me gusta empezar a trabajar y a impactar. Esta norma es la primera norma que toca el alma de las empresas, que es la cultura organizacional. Exacto, exactamente. La cultura, un pueblo rico, un pueblo sabio, es un pueblo con cultura. Esa es la premisa que muchos grandes líderes y muchos grandes pensadores y muchos grandes marcadores en la historia han Ujú, establecido, ¿no? Y desafortunadamente, por lo que sea, por conveniencia o por lo que sea, pues hay lugares donde se ha promulgado el hecho de que no se fomente la cultura, el arte, la cosa bonita del ser humano para poder crecer. Y en la parte organizacional también existe cultura o debe de existir cultura. Y bueno, ya que tocaste el punto, mi querida Ivonne, ¿nos ujú. podrías decir desde el ámbito de las organizaciones qué debemos entender por cultura organizacional? Ah, me encanta tu pregunta. Me voy a acomodar porque me fascina tu pregunta. Muchas veces confundimos cultura con clima, ¿no? O sea, decimos, no, pues es que yo estoy haciendo, o sea, les aplico una encuesta de clima porque es cultura, ¿no? Y te voy a contar, la cultura es conducta, pero la cultura es como el carácter de la empresa, es la personalidad de la empresa. Ajá. Y el clima es cómo te sientes hoy. Ajá. O sea, sí, ¿cómo te sientes hoy, Marcelo? Ah, me siento bien. Ese es el clima. Pero tu carácter, cambiar el carácter de una persona, no es nada sencillo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y de ahí lo importante que muchas veces decimos, no vamos a hacer cambio de cultura transformacional. Ojo, ¿por qué? Porque cultura, vuelvo a repetirlo, es la conducta, son los usos, son las costumbres, es lo que la gente hace cuando cree que nadie la ve. Eso es realmente la cultura. Ujú. La cultura es eso que se palpa, se huele y se actúa. Por eso digo que pensando que si fuera una persona, es el carácter de la persona. Es cómo actúa realmente la persona en su esencia. Esa es la cultura. Por eso es que más bien se habla de pequeñas, a lo mejor, iniciativas para empezar a modelar la cultura que tenemos, que queremos, con a lo mejor comportamiento, se llama en desarrollo organizacional, se llaman comportamientos de éxito. ¿No? O sea, cuáles van a ser tus comportamientos de éxito y por ahí vamos modelando a lo mejor la cultura poco a poco, pero realmente la cultura, quien la modela o el hito fundamental es el comportamiento de las figuras de autoridad. No voy a decir líderes porque no necesariamente son, pero sí las figuras de autoridad, lo que ellos hagan va a repercutir fundamentalmente, positiva o negativamente, en el modelo de cultura real. Si tú me dices, no, es que queremos, no sé, una cultura donde todos estemos alineados, disciplinados, justo a tiempo, pensemos en una manufactura,
Pero si tu gerente de operaciones siempre llega tarde, ¿sabes? Desde eso, siempre llega tarde o nunca está o dice una cosa pero no la cumple, ese tipo de cosas afectan y merman muchísimo la confianza, impactan la cultura, ¿vale? Siempre va a haber cultura, eso también lo quiero comentar. A lo mejor no la que ayude, el deber ser es que la cultura debería de estar alineada a los objetivos de la empresa. La cultura te tiene que ser una gran herramienta para lograr los objetivos de la empresa. No siempre es así, pero siempre va a haber cultura porque hay personas y muchas veces hay culturas que más bien sabotean el cumplimiento de los objetivos de la empresa. No nos damos cuenta más que en los resultados. Imagínate nada más sabotaje cultural, organizacional. Eso es tremendo, pero sí llega a pasar, porque si llegas a estar en un Sí. contexto, en un lugar donde las costumbres, la forma de hacer las cosas, el elemento es diferente a lo que a lo mejor una transnacional, ¿no? Una empresa multinacional o una empresa nacional, pero que llega a una región en particular y quiere imponer su Ujú, forma, ujú. obviamente va a ser bien complicado. Es recomendable en este punto que ahorita comentas, y ya, perdón que nos salimos tantito cultura, pero bueno, todo va inmerso, Claro. todo va Ujú. amarradito. Es recomendable que las organizaciones también tengan cierta capacidad de darse cuenta y flexibilizarse y decir, ¿sabes qué? Yo soy aquí en Chiapas, estoy en Oaxaca, donde usos, costumbres y cosas son muy particulares, muy especiales y no embonan con el contexto general que yo traigo del norte o del centro del país y Ujú. debería yo de poder encuadrar mi cultura, adaptarla e incorporar esos elementos que tiene esta región, esta parte donde voy a trabajar, para enriquecer mi cultura, no para que choque. Claro, ¿Podría ser? claro, y eso es lo ideal porque si no se llama adoctrinamiento. ¿Vale? O sea, lo dijiste muy bien. O sea, claro, y se tiene que contemplar. Acuérdense que, o sea, las organizaciones estamos hechas con personas y para personas. Si tú llegas a imponer, así de, a ver, mi empresa es A, B y C y papá, o sea, eso es adoctrinamiento, no funciona, en serio, no es sostenible, a largo plazo no es sostenible, va a votar y más allá de generar esta lealtad y admiración y esta genuina eh, eh, reconocimiento o orgullo con la misma empresa, empieza a generar como ¿vale? Como esta aversión. ¿Por qué? Porque no me está respetando, no me está considerando, ¿vale? Y aunque no te lo digan de frente, pues lo mismo, cultura es lo que hace la gente cuando cree que nadie la ve, ¿vale? O sea, un policía no te va a aceptar una mordida si hay cámaras, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando no hay cámaras? Y no digo que todos, afortunadamente siempre hay muchos que hacen la diferencia, muchos, pero hay muchos que no. ¿Vale? Entonces, por eso siempre hay, o sea, la cultura no es un papel o un cuadrito, así de misión, visión, valores, objetivo, eso es parte, pero lo tienes que hacer con las personas y que les haga sentido. Entonces, más que imponer, se hacen estos a veces se llama tropicalización, de acuerdo a las personas, a los que para ellos es importante. Y ahorita lo tocaste, las grandes transnacionales, yo tuve la oportunidad de trabajar para dos empresas muy grandes a nivel mundial, una refresquera y otra de retail. Y justo eso hacía, ¿no? Cuando abrieron la empresa en China, tenían cosas muy similares a las que, o sea, como ciertos ejes que se parecían, pero en China lo trabajaban de una manera esa misma cultura, lo tropicalizaban, que en Colombia, y que en México, y que en Estados Unidos, ¿sabes? Porque somos personas diferentes y valoramos situaciones diferentes. Exactamente, ese es el Ujú, punto que debemos aprender a tropicalizar. Como bien nos comentas que tuviste la oportunidad de trabajar en dos grandes organizaciones ujú. que te han permitido también adquirir valor, que es muy importante, aprender y darte cuenta de las cosas. Entonces, pues ya tenemos ejemplos, digo, me voy a ir al lado donde no me debo de ir, pero pues tenemos Chile de los 70, Alemania de los 40, Venezuela de los 90 y 2000, Mm, ejemplos de adoctrinamientos que han intentado ujú. hacer, Sí, y que a la larga no funcionan y al final de cuentas generan conflicto, generan problemas y también ha habido
empresas que han tratado de hacer ese tipo de práctica y al final de cuentas, pues han terminado desapareciendo. Un Ujú, ejemplo es Kodak, por ejemplo. Kodak, que fue líder mundial en fotografía durante prácticamente un siglo, ujú, no logró adaptarse a los tiempos, no logró adaptarse a los cambios, no logró evolucionar y desapareció, ¿no? Y ujú. desapareció porque no, digo, creo que ya no hay productos de esta marca. Hasta hace algunos años sí había alguno que otro por ahí, pero yo ya no recuerdo haber visto la marca por ahí puesta. Entonces, y así pasa, ¿no? Así pasa, si no tenemos esa habilidad. Claro. Y ahora diríamos en México, cuanto más, cuando hablamos de recursos humanos, ¿no? Sí, Cuanto más. sí, exacto, porque volvemos a lo mismo, o sea, de veras perdemos oro molido, yo así lo digo en las empresas, oro molido, porque ahorita tocabas el ejemplo de Kodak, a veces creemos que las mejores ideas tienen que venir de afuera y no es cierto, las mejores ideas de tu organización viene de la gente que está ahí normalmente. A lo mejor no tiene el esquema de moda o el RP, ¿no? Pero normalmente las mejores ideas vienen de la gente que trabaja ahí, de la gente que está ahí y muchas veces no se aprecia, no se aprovecha, no se valora y no se capitaliza, ¿vale? Toda la experiencia, todas las buenas ideas que tiene la gente dentro de las organizaciones y se pierde. Y muchas veces es cuando encontramos ahí mucha fuga de talento. Porque si no hay esta retroalimentación, si yo levanto la mano, doy, no sé, 10 propuestas, no me aceptan ninguna porque a lo mejor están esperando que venga el consultor o la consultora de afuera que diga qué se debe de hacer. Muchas veces es cuando la fuga de talento sucede y en otras organizaciones pues los aprovechan, ¿vale? De ahí lo importante de veras de estar enfocados en que la cultura, vuelva a lo mismo, la cultura es una herramienta, una gran y poderosa herramienta desde mi punto de vista de las principales herramientas para el logro de los objetivos de la organización. Y ahí lo importante, tenemos que tener los objetivos de la organización claros y compartidos con todos. Uh-huh. Fíjate, de los principales factores de riesgo psicosociales en México y en muchas partes del mundo es el tiempo, las jornadas laborales, ese es uno de los principales, y otro de los también principales es la parte de carga de trabajo. México, te va a dar una estadística que a mí me parece alarmante, ¿no? México está dentro de los países que más horas trabaja, junto con China, junto con Estados Unidos, pero de acuerdo a los datos de el Foro Económico Mundial, estamos en el lugar número 48 de competitividad. ¿Qué significa esto? Que trabajamos mucho tiempo, pero no somos tan competitivos. Y eso tiene que ver con que muchas veces no tenemos el foco o el cuadro claro, los objetivos claros. Y entonces hay muchos reprocesos, hay muchos retrabajos. Y entonces yo puedo tener el talento, la actitud, pero imagínate que a ti y a mí nos dieran un rompecabezas de estos de 2000 piezas, ¿sí? Y no lo dan, pero no nos dan la fotografía de qué tenemos que construir. Entonces tú vas a hacer lo que tú crees que puede ser y yo voy a hacer lo que yo creo que puedo hacer. Y tenemos el talento, tenemos la actitud, la disponibilidad, pero quién sabe si realmente lo logremos. Y no es por falta de talento, ni por falta de disponibilidad, ni por falta de tiempo. Nos podemos quedar 24 horas trabajando. Es porque no tenemos el objetivo claro. Si desde un Total. inicio nos dan el objetivo, no puede ser mucho más fácil. Sí, y estoy de acuerdo totalmente contigo. Digo, yo tengo 20 años de experiencia en el sector público y en el sector público es exactamente lo Uh -huh, mismo. O sea, autoridades que no se ponen de acuerdo, que chocan una contra otra, uh -huh, te piden lo mismo 20 veces, de 20 maneras distintas y te hacen uh perder el -huh, tiempo. uh -huh. No hay planeación adecuada. Es bien complicado, es bien difícil y a todo mundo le tienes que dar gusto, porque si no, luego se ofenden, se enojan. Y aparte de todo, todavía te amenazan con quitarte el trabajo, ¿no? Entonces son cosas bien difíciles y bien feas en el ámbito público, en ese aspecto, que bueno, que al menos aquí en México y Latinoamérica, por lo que puedo platicar con personas de otros países de Latinoamérica, van en la misma
situación. Desconozco si en Estados Unidos, en Europa, funcionan las cosas igual, pero al menos en Latinoamérica, de México para abajo, casi en todos lados es Ujú. exactamente igual el punto. Entonces, este, sí requerimos evitar, optimizar. Por eso no somos como el perro que se va a echar, ¿no? Perdón por la comparación. O sea, damos 20,000 vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? Deberíamos Exacto. nomás de dejarnos caer y ahí quedó, ¿no? Y a lo que sigue. Pero no, no. Entonces así deberíamos de ser más, nos falta ser muy prácticos. Nos falta Y entonces, mucho. sí, pero yo creo que justo, por mí por eso también me gusta mucho la norma, porque más allá de romantizar, ¿no? Como muchas veces lo cuentan así de, no, con la norma, me acuerdo de los primeros memes que salió, con la norma vas a poder demandar a tu jefe por estrés, ¿no? O cosas Sí, así, ¿no? La realidad sí. es que la norma va muchísimo más allá y una de las partes importantes que promueve uno es trabajar con los líderes en materia de prevención de factores de riesgo psicosociales. Eso es bien importante y está en el 8.2a, fundamental. Y también equilibrar las cargas de trabajo, ¿vale? Y entonces puedes ocupar muchas herramientas. Hay en los sistemas de gestión de calidad, hay justo los famosos ESMES, que son estudios de tiempos y movimientos, que te ayudan muchísimo justo a que ese perro no dé tantas vueltas, sino en concreto qué tenemos que hacer. También descripciones de puesto, o sea, de repente, ¡pum!, te mandan y pues trabaja, pero como lo comentabas muy bien tú, a contentillo de alguien. No hay indicadores, no hay cuál es el objetivo de tu puesto, cuáles son tus actividades clave, cómo te vamos a evaluar tu desempeño, pero con base a resultados y cuáles son los resultados que esperamos. ¿Vale? Como ese mapa del rompecabezas que te comentaba. A ver, este es el mapa, esto es lo que necesitamos para que haga esta posición. Entonces, eh, si bien la norma no te da, no es la panacea, vuelvo a lo mismo, te da estos elementos para decir, ah, me hace falta esto, y lo que sí te pide, al menos hasta esta etapa, porque la norma seguramente va a cambiar, porque se hizo para una fotografía que ya no existe, Así es. es un programa de seguimiento. O sea, ya ahorita la norma no te multa si tienes factores de riesgo psicosociales súper altos. O sea, no, ahorita lo que te está pidiendo es la trazabilidad, ¿vale? Que lo midas y que obviamente hagas un plan de acción, que seguramente la siguiente etapa va a ir muy encaminada a la revisión de ese plan de acción y el cumplimiento y después volver a medir para ver cómo, pues si eso ha disminuido. De ahí lo importante, yo les digo, o sea, de veras, de la ruta de la norma, todos se preocupan por los cuestionarios, es importante, pero es el 20% de tu ruta. Son 14 pasos bien importantes que impactan todo tu sistema de cultura organizacional. Exacto, así es. Esto me recuerda un Ujú, poquito en el ámbito público, cuando hicimos, bueno, se creó la norma de la Ley de Contabilidad Gubernamental en el ujú. año 2009. Estamos en el 2021 y todavía faltan cosas por colocar bien, por arreglar, por hacer correctamente. Todavía no se acaba de hacer eso bien. Entonces, pues son elementos, ¿no? Que al final de cuentas van poco a poco saliendo, saltando y ayudando a que todo se vaya construyendo en forma correcta y adecuada, ¿no? En esa parte. Entonces, igual la NOM 035 va a llevar una serie de etapas, una serie de pasos que van a permitir llegar al objetivo, que es, ¿cuál? ¿Cuál es el objetivo que persigue la NOM 035, Ivonne? Ilústranos. ¿Qué Ajá. quiere? ¿Para qué está? ¿Para qué va a servir? ¿Para qué molestamos tanto a los Eh, patrones? ¿Para qué? Ya, de por sí no nos quieren y todavía los vamos a molestar. ¿Otro poquito? ¿Como para qué los molestamos, la eh? verdad, la verdad es que cada vez hay, y te lo digo por experiencia, ¿no? O sea, la verdad es que sí, cada vez hay más quien hace el cumplimiento o lleva a la práctica la norma, no por cumplimiento, o sea, sí se tiene que cumplir, pero más allá de eso, o sea, quieren realmente mejorar e impactar positivamente en su cultura y eso a mí me hace comprometerme todavía más con esos clientes, me encanta. Creo que sí hay cierta diferencia de pensamiento en algunas personas
La norma, al menos hablando legalmente, ¿no? Legalmente lo que te pide es cumplir, como todas las normas, como la norma 30, como la norma 17, como todas las normas, te pide como su cumplimiento para un mejoramiento del colaborador, porque además recordemos que la Ley Federal de Trabajo, como tal, ahí es donde entra como toda esta parte, eh, pide, ¿no? Como este trabajo digno, y así está tal cual, ¿no? La dignidad en el trabajo nunca esté atravesada por ninguna situación laboral, ¿vale? Y esto es bien importante porque les repito, cada vez hay más modificaciones, hay más conciencia y viene amarrado de normas internacionales. Aquí nada más te doy un pequeño paréntesis, un dato chisme que va a entrar en el 2022. Por ejemplo, no sé si conoces el CIE. El CIE es un documento, bueno, no es un documento, es un manual de enfermedades psiquiátricas, así como el DSM-4, así también está el CIE, que funciona y regula para ciertos países también. Y bueno, uno de los cambios que entra en vigor el próximo año es que ya está reconocida como enfermedad psiquiátrica como tal, el famoso burnout, ¿vale? Estar quemados laboralmente. No estaba reconocida, a pesar de que ha habido situaciones que llevan a suicidio, incluso, o han llevado a suicidio en algunas situaciones laborales, no estaba todavía reconocida, pues bueno, ya está reconocida. ¿Y eso qué significa? Significa que tanto socialmente, políticamente y económicamente, la parte de la salud mental está teniendo un lugar importante y serio. Y eso a mí particularmente me da muchísimo gusto. ¿Y por qué me da muchísimo gusto? Porque en México particularmente, desde antes de pandemia, ya se decía que la depresión iba a ser la principal enfermedad psiquiátrica en México, Así es. desde antes de la pandemia. Viene la pandemia y viene toda esta situación que obviamente ha disparado y ha hecho muchos brotes en muchas personas, ¿vale? Entonces, el hecho de que ya esté en un tratado también internacional, junto con la norma y todo, la salud mental está adquiriendo un valor muy, muy importante y un lugar serio también dentro del ámbito de la salud en general. Ya no nada más es tómate un chocho, ya no nada más es quieres llamar la atención, ¿sabes? Ya no nada más es pues aguántate, porque pues todos hemos aguantado, pues aguántate, ¿sabes? Como esta cultura de aguante, Así es. como que si el trabajo se fuera una manda, ¿no? O sea, Sí, tenemos que aguantar. un castigo, ¿no? Ajá, Así sí, es. ¿Nos puedes comentar brevemente qué es el burnout para la gente que no sabe qué es el burnout y que ahora ya está legislado? claro que sí. El burnout es un síndrome como tal, está considerado como un síndrome traducido en español, tiene que ver con el síndrome del quemado. ¿Y por qué del quemado? Porque de hecho está dentro de la categoría también digamos que la depresión es un gran espectro y hay diferentes niveles y síntomas como tal, y está ahí considerado. ¿Por qué? Porque empieza a ver como este desprendimiento y despersonalización también en la persona. Empieza a ver como, no, voy a ponerte un ejemplo. Por, cuando tú vas al súper, ¿no? A estos súper y que de repente pasa la máquina. Encontró todo lo que buscaba, me da exactamente igual, ¿vale? Como esta indiferencia, ¿vale? Que de hecho es un mecanismo de defensa. De hecho, bueno, cuando se documentó por primera vez fue justo en estas instituciones de salud en general. ¿Por qué? Porque el estar en constante acercamiento con el dolor de las personas desgasta. ¿Por qué? Porque están estas neuronas espejo. Desgasta y estar constantemente con este dolor, con la queja y todo, empieza a haber como mecanismo de defensa, empieza a haber como esta despersonalización y esta distancia y esta indiferencia, ¿vale? Pero ojo, no porque yo aparente indiferencia significa que ya no me pegue. Entonces empiezo a tener problemas, normalmente se caracteriza como problemas de sueño, ya sea que duerma mucho o que no pueda dormir, o que tenga también terrores nocturnos, puede haber también fatiga crónica, o sea que me acabo de levantar pero ya me siento cansada, no quiero hacer nada, no tengo como este ánimo, tengo como esta apatía, por eso está catalogada dentro del espectro de las depresiones, que hay diferentes niveles y tipos y síntomas.
Entonces, ahí está catalogado. Entonces, el burnout es eso, es un síndrome que normalmente se caracteriza cuando la persona está ante muchísima presión, ante muchísimas situaciones de amenaza, de dolor. Por eso te decía, ¿no? Normalmente se da en personas que a lo mejor trabajan con cosas de la salud, en las personas que trabajan en atención a clientes, ¿vale? Que constantemente te hablen para quejarte de que el producto, de que la empresa es de lo peor y bla, y te cuelguen, ¿sabes? E-commerce, ¿no? O estas personas que hablan y todo y que les cuelgan, ¿no? Así de, en los bancos y todo, normalmente empiezan a tener como, porque aunque tú sabes que no es a ti, no es, tú no eres la empresa, tú no eres el producto, el hecho de que constantemente te estén diciendo, no, o sea, aunque lógicamente te dicen, no te lo tomes personal, somos seres humanos, claro que nos pega. Por eso es importante, considero, ponerlo sobre la mesa, alzar la mano. Las redes de apoyo son tan importantes, hablarlo, y algo bien importante, buscar ayuda con profesionales, no en redes sociales, no con... Hay profesionales, nada más lo voy a dejar así, ¿no? Hay profesionales de cada aspecto de la salud, ¿no? Si te duele el estómago, vas con el doctor o entonces con profesionales de la salud, porque tan importante es una fractura y que te la vea un especialista, como a lo mejor también fracturas mentales. Exacto, exacto. Ahí le das pie mucho a algo que yo manejo mucho con mis alumnos cuando tengo la oportunidad de dar clases. No es lo mismo ser profesionista que ser profesional. Así que espero que algún día lleguen a ser profesionales. Ahorita van a salir siendo profesionistas Uh -huh. y los felicito. Espero que algún día lleguen a ser profesionales. Ojalá. Eso Sí, conjuga mucho más allá en ese aspecto. Por eso me gustó mucho ahorita lo que dijiste de busquen profesionales. No exacto. busquen profesionistas, busquen profesionales. Aguas en esa parte también. Es bien delicada, ¿no? En esa parte. Muy bien, Ivonne. Este, ¿Y el burnout también puede ser detonado por un acoso laboral? Sí, de hecho sí. Ya, Sí, o sea, al final del acoso, aquí en México ni hay acoso laboral, ¿verdad? deja tú del acoso, o sea, hay acoso laboral, hay acoso sexual, hay hostigamiento, la diferencia, yo ahí me puedo meter, ¿no? También, porque es un Sí. gran tema y un lamentable tema Que en todos los niveles. próximamente Ivonne nos va a hacer favor de volvernos a acompañar si acepta la invitación. Le voy a Ay, pedir que nos platique de acoso, acoso si nos hace el favor. sí, claro que sí, Pero claro adelante, que sí. coméntanos, coméntanos. Gracias. Sí, o sea, porque el acoso, justamente, la diferencia entre acoso y hostigamiento, nada más para que quede así, y hablando como dentro de la ley, eh, acoso tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Así que están en constante malestar. Ajá. Hostigamiento tiene que ver con una figura de autoridad sobre de ti. Ujú. O sea, el acoso es como entre pares, al menos hablando legalmente aquí en México, el acoso tiene que ver como entre pares, ajá, entre como sí, pares iguales hablando laboralmente, y hostigamiento tiene que ver con una figura de autoridad sobre la persona, ¿vale? Y es esta constante y repetida situaciones de malestar, burla, y bueno, está el acoso laboral también, ¿no? Que burla, que te doy la bienvenida porque eres el de nuevo ingreso o la de nuevo ingreso, y que se da mucho, en plantas yo lo he visto muchísimo, desafortunadamente, como estos usos y costumbres, ¿no? De que llegaron nuevos a la planta de manufactura y entonces les dan la bienvenida y la bienvenida implica acoso. Y a veces también hostigamiento porque participan los líderes, los supervisores. Y eso es muy lamentable. Y yo tengo historias de terror también de eso, ¿no? Y por supuesto que cuando es constante y constante y constante se vuelve como este acoso, por supuesto que la persona empieza a empequeñecerse, la persona empieza a tener situaciones de malestar que, y esto es bien importante, no solamente le afectan a la persona y puede detonar en un burnout, le afecta a las personas que lo rodean, estamos hablando de su familia. Como te comentabas, y esto es bien peligroso, como te comentaba hace un momento, tendemos a mimetizar y pues sí, a mimetizarlos con los líderes o con las figuras de autoridad. Y entonces, ¿qué sucede? Que esas mismas actitudes, acciones, de repente las personas las empiezan a promover en sus hogares.
Exactamente. Sí, que es lamentable. Ujú. O repercute sea, para allá. y totalmente, de ahí lo importante que a mí me parece justo impactar positivamente en las organizaciones, en la prevención de factores de riesgo psicosociales, porque real, sabemos que no nada más impactamos en una organización, estamos impactando en familias, para que también dejen de normalizar, para que también tengan esta apertura y esta visibilidad de lo importante que es la salud mental y el bienestar y cómo cada uno influye desde también hacerte cargo de tu propia salud mental, pero también con los demás. ¿Vale? Y eso a mí particularmente eh, está muy alineado como a mi propósito de vida, entonces me hace muchísimo sentido. Exactamente, en esa parte. Y en esos 2 años, como bien mencionaste, hace unos minutitos que hemos estado confinados, restringidos, total o parcialmente para podernos desplazar, mover, interactuar, colaborar, Uh -huh. y que pues muchas organizaciones han tenido que implementar y aprender a vivir con el trabajo a distancia, ¿no? El networking que ahora se llama, ¿no? El trabajo en casa, y que se vislumbra que esa práctica pues hacia el futuro va a tener que convertirse en las organizaciones van a tener que convertirse en modelos híbridos, ¿no? Donde Uh -huh. va a haber partes presenciales y partes a distancia que se van a tener que trabajar, Uh -huh. previniendo, porque yo por ahí escuché a un estudioso que dijo que él le calcula, no siendo pesimista, va, pero calcula 4 años más para lograr una relativa normalización de las cosas. Estima Uh cuatro -huh. años más para una relativa normalización de las cosas. Este, ¿Cómo impacta al trabajador en su aspecto psicosocial ese confinamiento? Te voy a decir algo bien real y te lo digo como en el campo ya, ¿no? Incluso con mis amigas y colegas psicólogas, en el campo clínico, o sea, realmente los síntomas, el verdadero resultado no lo vamos a ver ahorita, no lo estamos viendo ahorita, lo vamos a ver más adelante. Porque, ojo, esto no nada más está impactando a las personas, al trabajador, al colaborador, sino también a los niños, ¿no? A los niños que, por ejemplo, hay una edad, más o menos entre 6 7 8 años, donde los niños aprenden como el juego, las reglas, la convivencia. Eso para muchos ya no sucedió. ¿Estamos de Sí, acuerdo? se Ya perdió. no sucedió. Ya no, y muchos niños todavía tienen mucho miedo, ¿no? Por todo lo que ven, por todo lo que sus padres también les han transmitido, pero aún, ¿cuántos niños, niñas no se quedaron completamente huérfanos? ¿Vale? Porque ahorita ya lo vemos, pero si recordamos el año pasado, ¿vale? En estas mismas condiciones, pues vaya, hubo muchísimas y lamentables personas que fallecieron y niños que quedaron huérfanos completamente. No se habla, no está en las noticias, pero sabemos qué pasó, ¿no? El hecho de estos duelos no resueltos, esto es bien importante. O sea, volvemos a lo mismo, mucha gente perdió completamente y se desintegró completamente su familia y no ha habido un espacio de este duelo no resuelto. ¿Por qué? Porque la vida continúa y tenías que buscar el trabajo, la gente que se quedó sin trabajo, la gente que se quedó sin su empresa, ¿no? O sea, donde tienes aquí tu casa, o sea, está lleno de restaurantes y muchas personas antes de pandemia, ¿no? Como que abrieron su restaurante familiar y todo y no resistieron, ¿no? No resistieron porque al sector hotelero y al sector restaurantero les pegó de manera súper importante, ¿no? Y también hay un duelo de eso. Y por eso digo, realmente los síntomas no los estamos viendo todavía, los vamos a ver más adelante, ¿vale? Y ahí es donde considero que qué bueno que se está visibilizando la parte de la importancia de la salud mental y que cada vez afortunadamente hay más lugares de apoyo, de apoyo serio, al menos en Ciudad de México, hay un montón de apoyo serio que puede ser en línea, por teléfono, gratuito también, hay otros con costo a lo mejor, y que también dentro de algunos beneficios en las organizaciones se ha priorizado pues la salud en todos los sentidos. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Todavía no las estamos viendo. Las hemos empezado a ver cuando de repente decimos, es que ¿por qué la gente como que está muy enojada? ¿No? O sea, a mí me ha tocado ver, o sea, cuando voy al súper que está muy cerquita de aquí, de repente, si alguien se mete en la fila, se hace como el gran escándalo y tú solo se metió, ¿sabes? Como esta emocionalidad que te da el pico,
Ojo, no es la situación, es que ahí se está viviendo algo, se está cocinando algo. No sé si viste tú un video que se hizo viral de una chica que se emocionaba mucho y se molestaba mucho porque quería que le dijeran, que le hablaran en el, como persone en lugar de persona, ¿no? Ah, ¿Sí? Y a lo la mejor nos podemos inclusión, quedar, ¿no? ajá, a lo mejor nos podemos quedar como con el pronombre y decir eso que es, o sea, es un pronombre, pero no, lo que nos está diciendo ahí es que hay una persona que se le está pasando tremendamente muy mal y seguramente eso solamente es el síntoma de algo más, no es el pronombre es lo de menos. Y así podemos ver muchas cosas que nos ha dejado ver también, pues entre las cámaras, ¿no? Esta pandemia que todo ya se filma y de repente situaciones muy lamentables, ¿no? Donde prueba lo mismo, la emocionalidad está en punta o peor aún, gente que ya parece que no siente nada, Exacto, también. ¿no? Pues eso Así también es. está. Sí, los Eso extremos también. están bien fuertes, bien Y vuelvo pesados. a lo mismo, los niños, o sea, los niños que apenas están en esta construcción de su psique, ajá, cómo lo están viviendo, porque también sabemos que estos famosos gadgets son súper adictivos, está comprobado que esto Ujú. es súper adictivo, que realmente daña, o sea, parte del cerebro, ¿no? Y muchas veces entre que estás en la videoconferencia, pero tienes aquí 5 niños y ¿qué haces? Les prendes la tele, le das la tablet, es, no me moleste, ¿vale? Y Sí, eso, las repercusiones las vamos a ver más adelante todavía. O sea, ahorita todavía no lo estamos viendo real. así es. No, e inclusive de lo que comentas, pues cuántos trabajadores sin tener las condiciones adecuadas para poder cumplir con sus cosas en su casa y ¿Sí? todavía tener a sus hijos con ellos, que digo, ha sido un tiempo también muy importante para poder reconstruir, reconstituir, rearmar, Ujú. volverse a unir en muchas cuestiones, porque había, la dinámica era ya excesiva, ya era Sí. excesiva la dinámica y también ayudó en ese sentido, pero también es cierto que pues hemos tenido casos, al menos aquí en México y seguramente en Latinoamérica, en muchos lados igual, de que Ujú. pues a duras penas hay un teléfono, una tableta, ya yéndoles bien una máquina para todos, ¿no? Una computadora para todos, ¿no? Y Sí. todos tienen que trabajar y todos tienen que atender y todos tienen que hacer las cosas. Entonces realmente ha habido situaciones muy, muy dramáticas en ese sentido y en ese aspecto que han Ujú. generado que la gente realmente pues cuando curiosamente en una de las instituciones donde colaboro dando clases como docente, se hizo una encuesta a los estudiantes preguntándoles cómo habían vivido o cómo han vivido todo este tiempo que han tenido que trabajar a distancia, ¿no? Teniéndose que Ujú. conectar la mayoría del tiempo a distancia. Ahora que ya permitieron el regreso a partir de agosto, septiembre, pues se procuró cuidarlos en el sentido de no aglomerar y no aglutinar tanta Ujú. gente, se calendarizó y ese tipo de cosas y Ujú. pudieron algunas veces durante el semestre poder acercarse ya a su institución, porque hay Ujú. gente que ya está en el segundo año de carrera y no conoce su universidad o su instituto, ¿no? Entonces, o Compañeros. su prepa o su secundaria o lo que sea, ¿no? Entonces, Ujú. es impresionante y a mí me llamó mucho la atención que al hacerles la pregunta que iba enfocada a cómo te has sentido trabajando a distancia, sientes que has aprendido, sientes que no has aprendido, Ujú. más de un 90% declaró que está a gusto, cómodo y bien trabajando así. Y al preguntarle que por qué está cómodo y a gusto trabajando así, Ujú. dijeron que a pesar de la dificultad que les implica a veces a lo mejor tener el internet o tener la conexión o tener el equipo para estar, pues les ha dado más seguridad en sentido de no gastar, no desplazarse. Y al preguntarle que si no extrañaban a sus amigos, a sus compañeros, o querían conocer a sus compañeros Ujú. de la escuela, Ajá. pues también decían que realmente su círculo cercano lo tenían a la mano, que donde ellos vivían realmente podían con sana distancia y con medidas convivir con sus amigos cercanos, Ujú. y que no les había impactado en gran medida esa situación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? Y dije, mira, qué curioso, yo hubiera pensado lo contrario, Sí. pero bueno, son jóvenes de 18 hacia arriba, ¿no? Ajá. Cierto es lo que tú comentas de que chicos de 6
12, 15, que es la edad formativa plena, a ellos sí les está pegando tremendamente esta parte, ¿no? Tremendamente. Y es que, ¿sabes qué? O sea, igual no nos podemos meter a otro terreno, pero este es bien importante, ¿no? Muchas veces también lo que te permite, y que la puedes hacer muy a gusto, lo que te permite los gadgets es también tener como tu propio mundo interior. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú puedes jugar y de hecho puedes invitar a tus amigos a jugar en línea y todo muy divertido, pero al final realmente no interactúas. No hay estos roles de reglas, estos roles de esto se vale, esto no se vale. Si hay algo que no te gusta, te sales y ya, punto, ¿sabes? Exacto. Entonces ahí la cuestión, porque al final la escuela, la familia es una situación, o bueno, es un campo seguro para empezar a aprender a manejar nuestras propias emociones. Pero si tú estás como en este mundo ensimismado, es muy rico, es muy cómodo porque no hay esta confrontación, no hay este límite. Si hay algo que no te gusta, te sales del juego, invitas a otros, punto, no pasa nada. En cambio, cuando estás presencialmente con estos amigos, o sea, acordémonos de nuestros amigos, cuando ibas al convivio, si había alguien que no era leal o que andaba con la novia del otro y entonces no era lealtad. Y ese tipo de juegos es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí se forman nuestros códigos de valores. Ahí se forman nuestras lealtades, ahí se forma nuestra ética. Esto es bien importante en estos roles, no en una definición, en estos roles de con quién sí te vas juntando, ¿por qué? Porque va siendo afín a tus valores, con quién no. ¿Qué se vale y qué no se vale para este grupo? Y en cual yo me siento cómoda o cómodo y qué aprendo. Trabajar en equipo, que es una de las competencias que todo el mundo quiere, pero que más nos cuesta trabajo, considero que nos va a costar todavía más trabajo y va a ser es una de las competencias más valoradas y más actualmente porque toda la parte digital está hecha para trabajar colaborativamente. Exactamente. Eso es lo importante. Sí. Pero bueno, Eso. está la eterna discusión de qué es mejor. Yo creo que lo mejor es un híbrido, partes y partes, para que vayamos desarrollando ambos sentidos, ambos factores y ambos elementos. Pues como pueden ver, Ivonne Bourdin es una mujer joven, mexicana, con mucha experiencia, con mucha pasión por lo que hace, le encanta lo que hace y le encanta agregarle valor Ah, a todas aquellas organizaciones que lo deseen y que deseen tener una profesional a su lado para poderlos acompañar, para poderlos orientar y llevarlos hacia los puntos y hacia los objetivos que pretenden tanto en la norma 035 como en otros aspectos de la cultura organizacional, el cambio organizacional, que son las áreas que ella pues en los últimos años se ha dedicado a desarrollar, agregando valor a su expertise como una psicóloga clínica que permite darle un plus muy importante a todo lo que ella nos puede presentar y nos puede ofrecer a través de agregando valor, que es su proyecto, su desarrollo, y en el cual pues ustedes la pueden encontrar para que puedan ser acompañados por una gran profesional y una gran persona en primer lugar, antes que profesional, una gran persona que puedo conocer en este camino de la vida y de lo cual me encuentro muy orgulloso, muy contento de poder encontrar a un ser como Ivonne. Ivonne, una conclusión final y dónde te pueden encontrar en esta primera. Te espero tener una nueva oportunidad muy pronto poder platicar contigo nuevamente. claro, muchas gracias. Yo creo que lo más importante es de veras empezar a promover entornos laborales saludables, ágiles, libres de violencia laboral, inclusivos y rentables. Por supuesto que se puede hacer. Y eso no nada más beneficia a la organización y a los trabajadores, sino también a nuestro país. O sea, México tiene todo para ser una gran potencia. Tenemos talento, tenemos creatividad, tenemos un montón de riqueza natural, cultural. Entonces, sí se puede. Y bueno, si yo puedo acompañar a sus organizaciones, estaré muy contenta. La red donde más me pueden encontrar es en LinkedIn. Me encanta LinkedIn, me fascina, aprendo muchísimo y me encuentran como Ivonne Borden, como tal, o como agregando valor. ¿Vale? Pues de Perfecto. verdad, muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto también. Pues ahí tienen ustedes a una gran mexicana que a toda Latinoamérica le puede brindar todo lo que necesite y a Europa le puede brindar todo lo que necesite porque
Ese espacio se ve en toda Latinoamérica, en Europa, obviamente aquí en México. Y les invitamos a compartir, por favor, si consideran que esto que hemos platicado le puede dar valor a alguien o le puede ser útil a alguien, por favor, compártanlo en sus redes. Es muy importante que multipliquemos, que aportemos valor para todos. Entonces les invitamos, Ivonne y su servidor, a compartir esto para que más le llegue a más personas y le sea útil a más personas. Y eso es lo importante. Ivonne, muchas gracias por acompañarnos en esta primera oportunidad. Eres muy amable. Hasta la Ciudad de México. Desearte un cierre de 21, que es el momento que estamos grabando esta charla, muy lleno de paz y tranquilidad en compañía de todos sus seres queridos, y que el 22 venga pleno y cargado de buena energía, de buena vibra y de proyectos que se consoliden, proyectos interesantes que sigan creciendo y obviamente de acompañamientos plenos para todo aquel que lo requiera en su organización, no importa el tamaño, porque a la NOM 035 hay que acotar, aplica desde empresas que tienen un trabajador hasta miles de trabajadores. Esta no distingue tamaños de organizaciones y hay que recordarlo plena y perfectamente. Ivonne, muchas gracias. Muy amable por estar aquí. Mucho gusto y espero que muy pronto nos vuelvas a acompañar con otro tema muy interesante de todo tu expertise, que es muy amplio. Muchas gracias. Muchas gracias, felices fiestas, gracias por la invitación, de veras un gusto y cuando quieras, yo aquí muy contenta de estar presente contigo. Muchas gracias, feliz año. Así es, para todos y a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, gracias por estar aquí en el lugar, hora, tiempo que nos encuentren, por las redes que nos encuentren, gracias. Les invitamos a compartir si consideran que esto es de valor y estén pendientes para nuevas pláticas, nuevas charlas, nuevas personas interesantes, nuevos temas interesantes, porque al final de cuentas lo único que nos enriquece es tener un constante diálogo entre mentes libres. Desde alguna parte del mundo, Marcelo Hernández Méndez les agradece el favor de acompañarnos. Cuídense y bendiciones infinitas a todos. Hasta muy pronto. Yes.